Bueno, chicos, vamos a empezar por lo que es la unidad número 2, ¿sí? Y vamos a ver el tema de las clases de palabras. Lo principal a tener en cuenta acá es que ustedes sepan diferenciar cuáles son las clases de palabras léxicas y cuáles son las gramaticales. Cuando nosotros hablamos de palabras léxicas, estamos hablando de aquellas palabras, ¿sí?, que tienen un significado en sí mismo y que por lo tanto no necesitan de otras palabras o de otros análisis, por así decirlo, para poder completar su significado. Si yo digo perro, gato, si digo, no sé, alfombra, cuchara, tenedor, etcétera, son todos elementos que por sí solos se entienden. Ahora bien, cuando hablo de palabras gramaticales, estoy hablando de aquellas que sí o sí necesitan del contexto y de otras palabras para que se pueda entender su significado. Si yo digo, por ejemplo, una preposición sobre, ustedes sí o sí necesitan saber sobre qué estoy hablando o sobre qué lugar está colocada tal cosa o lo que sea que acompañe ese sobre para que tenga sentido. Si yo digo, por ejemplo, un pronombre, yo, ustedes entienden el yo, sí entienden a quién se refiere, pero necesitan saber yo qué, ¿se entiende? Entonces, las palabras gramaticales van a ser aquellas que sí o sí necesiten de otras palabras para poder completar el significado dentro del contexto de la oración, ¿sí? O del texto del cual se esté utilizando. Por otro lado, lo que vamos a estar estudiando nosotros acá también es las clases transversales, que usualmente muchos tienen miedo con esas clases transversales, pero no tienen que tener miedo con respecto a este tema. ¿Qué significa tener una clase transversal o qué es una clase transversal? Las clases transversales son aquellas en donde una palabra, se los voy a decir con mis palabras y así se entiende mejor, en donde una palabra tiene como significado semántico y como sintaxis una función y un propio significado, pero cuando se lo ubica en la oración en un orden distinto al que siempre ésta va ubicada, cambia esa función que siempre ha cumplido y pasa a cumplir una función distinta a la de siempre. Les doy un ejemplo. La palabra pequeños, ¿qué significa? Es un adjetivo. Ahora, si yo digo la casa es pequeña, pequeña es un adjetivo que está modificando a casa, ¿sí? Nos está contando cómo es la casa. Ahora bien, si yo les digo los pequeños, hay pequeños, deja de ser, ¿sí? Esa palabrita deja de ser un adjetivo para pasar a cumplir la función de ¿qué? De sustantivo, ¿sí? Muy bien, Delphi, ¿sí? Entonces, esas son las llamadas clases transversales. También las podemos obtener con ¿qué? Por ejemplo, el determinante o el pronombre. Si yo digo su bici, ese su, si bien nosotros lo conocemos como un pronombre posesivo que nos indica claramente posesión o que es perteneciente a alguien, ahí no está actuando como pronombre. ¿Por qué? Porque su función es la de identificar o definir al sustantivo que se encuentra a su lado. Por lo tanto, ahí tenemos otra clase transversal, donde un pronombre deja de ser pronombre para pasar a actuar y a funcionar como un determinante. ¿Sí? Todos estos elementos ya los vamos a ir viendo, ¿sí? Pero ¿se entendió bien entonces lo que es una clase transversal? ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Perfecto, chicos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a explicar toda la teoría primero de la unidad número 2 y después vamos a ir corrigiendo apenas yo termine de explicar la preposición y la conjunción, corregimos las actividades de la preposición y conjunción. Y después empezamos con sustantivo, ¿les parece? Así no nos atrasamos tanto con las actividades. A ver, perfecto. A ver, vamos a empezar ahora a definir dos elementos o dos clases gramaticales, que son la preposición y la conjunción, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la preposición y la conjunción, debemos tener en cuenta que anteriormente
a ambos elementos gramaticales se los denominaba como partículas de enlace. ¿Por qué? Porque justamente se decía que servían para relacionar una oración con la otra, por así decirlo, o unir contenidos dentro de la oración. Hoy en día, con la gramática actual, vamos a decir que no va a tener un significado léxico de lo que es la preposición o la conjunción, pero que sí ambos elementos van a servir para poder organizar la estructura de los diferentes grupos o sintagmas, digamos, que van a construir las unidades mayores. ¿Cuál es la unidad mayor? ¿Cómo se llama? La oración. La oración, muy bien, ¿sí? Una unidad mayor es una oración. Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Como primera categoría gramatical, vamos a comenzar viendo la preposición, ¿sí? Si bien la preposición, como sabemos, es una clase gramatical cerrada, vamos a hacer que esta clase gramatical cerrada, ¿sí?, no va a tener un significado en sí mismo, ¿sí? Como sí lo va a tener cuando nosotros definamos lo que es un sustantivo o lo que es un adjetivo. Pero sí, estas preposiciones van a tratar de crear diferentes significados dependiendo del tipo de relación que éstas establezcan entre sí. Por ejemplo, si establecen una relación de lejanía o de cercanía o de saber sobre qué cosa o tiempo estamos hablando. Por ejemplo, si yo te digo durante, significa una relación de ¿qué? De tiempo. Si te digo desde, puede ser de lugar o de tiempo, dependiendo de qué preposición estemos utilizando. Morfológicamente, la preposición es invariable. Esto quiere decir que carece de accidentes morfológicos, que eso ya lo vimos en la unidad pasada. ¿Cuáles eran los accidentes morfológicos que usualmente usamos? El género y el número. Pero también íbamos a ver otros elementos, como por ejemplo el verbo en la unidad número 3, que tenía modo, tiempo, persona y número. ¿Por qué? Porque el verbo no tiene género, ¿sí? Sintácticamente, la función primordial que va a tener la preposición va a ser relacionar los diferentes elementos gramaticales a través de la sintaxis. ¿Por qué? Porque van a formar el núcleo, conjuntamente con el término, del grupo preposicional. Ahora bien, el grupo preposicional, ¿qué va a tener como núcleo? ¿La preposición o el término? El término, ¿sí? El término es el núcleo del grupo preposicional. Y eso es una pregunta que siempre se toma, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. El grupo preposicional puede comenzar aún así, no solamente con una preposición, sino también con una contracción, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo tener una contracción o una preposición más un término y eso me forma el grupo preposicional. Que luego ese grupo preposicional, como les aparece en el libro, va a depender de a quién modifica para cumplir una función distinta dentro de la oración. Por ejemplo, si suele estar en el sujeto y modificar a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio, se puede tratar de un modificador preposicional. Ahora bien, si modifica un verbo, puede ser cualquier tipo de los complementos que se encuentran ahí, que vamos a ver ya después en la unidad número 3, lo que es el complemento directo, el complemento agente y el atributo. Y después cuando vayamos analizando el número 5, vamos a darnos cuenta de lo que es un complemento indirecto, uno circunstancial y el de régimen, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, con respecto a las locuciones preposicionales, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero que todo, que son formas fijas, ¿sí? Que no van a proporcionar la preposición como un vocablo, ¿sí? Sino que más bien, al ser una forma fija, van a tener un paradigma abierto. Y cuando hablemos de esto, tenemos que tener en cuenta cómo se conforman estas locuciones preposicionales. La forma es preposición más sustantivo más preposición. Pero también pueden tener un ejemplo de sustantivo más preposición, ¿sí? Por ejemplo, junto a. Fíjense que ahí no empieza con una preposición, pero aún así eso es una locución preposicional. Las que casi siempre van a ver son las que se encuentran en este cuadro, ¿sí? Bien. ¿Alguien se anima ahora sí a corregir la actividad número 1 de la página 22,
la página 23 y después también la actividad número 2 de la página 25 y la página 26? ¿Alguien que los haya hecho? Que se anime. Yo los hice, Agus. Dale, Agus. A ver, la actividad número 1. En la actividad número 1 de la página 22 tenían que poner en ese cuadro cuáles eran las palabras léxicas y cuáles eran las palabras gramaticales de las que estaban subrayadas y renombradas en negrita en el texto. A ver, ¿cuál pusiste como palabras léxicas? Palabras léxicas puse estiradas, veía y olor. Muy bien. Y último, ¿sí? Ah, y último. Último poro. Bien. Y palabras gramaticales puse sobre, que, ni, del y bajo. Muy bien, perfecto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la oración que escribiste con la palabra sobre que funcione como una palabra léxica? ¿Cuál pusiste? Abrieron un sobre con mucho entusiasmo. Muy bien, perfecto. Ahí ese sobre deja de ser preposición para pasar a ser un sustantivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué categoría gramatical es la palabra bajo en las siguientes oraciones? Dice, Juan no pudo ingresar a la policía, es demasiado bajo. Adjetivo. Muy Está mal. bien, ¿por qué? Porque ¿a quién estamos modificando? Está dando una Uno. característica, está muy bien, ¿sí? Ahora, Sí. cuando bajo las escaleras tengo miedo de resbalarme. Lo puse como verbo. Muy bien. ¿Por qué? Porque es del verbo bajar, Sí. ¿sí? Hablaban demasiado Muy bajo. bien. Ahora, ¿qué pusiste ahí? Adverbio. Lo puse como adverbio. Muy bien. ¿Por qué? Ya acaban de escribir esto. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivo y adverbio? Que el adjetivo siempre modifica al sustantivo. En cambio, el adverbio siempre modifica al verbo, a otro adverbio o al adjetivo. En ese caso, hablaban demasiado bajo. Ese bajo está modificando a hablaban. ¿Se entendió? Sí. Por ¿Quedó eso lo claro? puse. Y como está modificando un verbo, claro, y como está modificando un verbo, pasa, digamos, a modificar, pasa a ser un adverbio. Muy bien. Proseguí. Lo encontraron bajo la cama. Lo puse como preposición. Perfecto, es preposición. Muy bien. Sí, es eso. Perfecto. Nadie, Ahora, nadie sabe. Perdón. dale a Gus, proseguí. Ah, ¿Nadie sabe que Antonio vive? en el bajo. Lo puse como sustantivo. Muy bien, tiene un determinante delante que es él, por lo tanto lo que está al lado es un sustantivo. Perfecto, ¿sí? Sí. Ahora, Agus, ¿qué tuviste en cuenta para responder esta pregunta? Las clases transversales. Muy bien, tuviste en cuenta las clases transversales, porque bajo en realidad es una palabra gramatical que es una preposición, pero dependiendo de su ubicación dentro de la oración, fíjense cómo cambia su función. A eso llamamos las clases transversales, ¿estamos? Muy bien. Ahora, alguien que se anime a hacer la actividad número 2 de la página 25, leer ese texto, tenían que completar con contracciones en donde aparecía la crucecita, que las contracciones son dos, al y del. Del se forma con D más el y al se forma con A más el, ¿sí? Por lo tanto, se forma con una preposición más un artículo determinado, ¿sí? Ahora, ¿alguien lo hizo eso? ¿Alguien que lo quiera leer? Yo lo hice. No sé si alguien más lo quiere hacer. Dale, Mari. Dale, léelo, Mari. Bueno, la vieja carabela y los dos bergatines vienen desde el medio del soleado Paraná, con los repobladores de Buenos Aires. Los demás cubren la distancia en Asunción por tierra, arreando la caballada y los vacunos. Entre tantos hombres solo hay una mujer, Ana Díaz. Las otras bajarán del caserío más tarde. En el puente de la nave San Cristóbal, Juan de Garay conversa con los jefes y Ana remienda un jubón azul. Las voces patricias de Gonzalo, Rodrigo y Alonso
suenan en torno robustas discutiendo la traza del futuro escudo de la ciudad. Ana corta una hebra con los dientes y mira el paisaje desde la ribera. Pronto llegarán. Han partido de Asunción durante el mes de marzo. Luego hicieron escala en Santa Fe y reanudaron el viaje en mayo de la segunda quincena. Muy bien, perfecto. Muy, muy bien, ¿sí? Muy bien, Mari. A ver, ¿alguien que se anime a hacer la actividad número 2 y 3? En la actividad número 2 tenían que completar con las locuciones preposicionales que se encontraban en el cuadrito. En la actividad número 3 tenían que ustedes subrayar las locuciones preposicionales que se encontraban para saber si las podían identificar. ¿Alguien que se anime a hacerlo? Si se anima a hacerlo? de vuelta, la digo yo, de vuelta. Dale. No tengan miedo, chicos. Participen, es la idea que se saquen dudas. Dale, Mari, proseguí. Bueno, con la 2, la A, alguien dijo unas palabras conciliadoras en medio de la discusión. O ahí lo hizo Bien. Carolina, no sé si ella lo quiere decir. Dale, ¿lo querés hablar? ¿Lo querés hablar? Así participan otros. Si no, siempre me participan Agus y Mari. Sí, por eso. Sí. En la 2, en la A puse, alguien dijo unas palabras conciliadoras de acuerdo con la discusión. Se hicieron Bien, modificaciones. ¿Qué? Bien, ahí quedaría mejor, ¿sabes qué? En medio de, ¿sí? Como diciendo que durante la discusión alguien dijo unas palabras conciliadoras, ¿sí? De acuerdo con, en realidad es cuando vos estás de acuerdo con algo, y en realidad con la discusión nadie va a estar de acuerdo, ¿sí? Entonces sería, en medio de, sería lo ideal ahí, ¿sí? Sí, ahí entendí. En la Ahora, B, el B, se hicieron modificaciones en conformidad con tu pedido. No, está mal también. bien. Con respecto, no, eso está bien, o con respecto a también podría ser. Bien. En la C pusieron cartones en vez de vidrios, por eso siguen entrando aire frío. Muy bien, muy bien. En la D, por encima de todo, está la opinión de nuestros padres. Bien. Y en la E, miraba a través de la ventana cómo caían las últimas hojas del fresno. Muy bien. Muy bien, sí, muy bien, muy, muy bien. A ver, en el punto 3, ¿lo hiciste? Sí, lo hice. Subrayé Dale, a ver, ¿lo querés leer? lo que subrayé. En contra de, Sí, ¿cuál a es su rayo? través, Bien, subrayé en contra de, a través de, en medio de y de acuerdo con. bien, te faltó uno que es con destino a, en la primera oración, ¿sí? Y faltó otro en la cuarta, en el cuarto reglón, que es con la excepción de, ¿o no? Bien, sí, sí, sí. Lo había dicho. A ver, sería en total esta, ¿sí? Sería en contra de, con destino a través de, en medio de, con excepción de y de acuerdo con, ¿sí? Esas serían todas las locuciones preposicionales que hay ahí, ¿sí? Agus, yo tengo una duda con esa Sí, actividad. Agus, Yo puse en de vuelo, también lo marqué, porque como vos dijiste que también se podía hacer una preposición más sustantiva, entonces lo marqué a ese nomás. porque eso no es una locución preposicional, ¿sí? Eso es un grupo preposicional. De hecho, te estoy diciendo 3 horas de vuelo. No es una locución que significa otra cosa o que está uniendo, sino que te está caracterizando. Ah, ¿Estamos? claro, claro, claro. Ah, por eso yo lo marqué nomás, como habías dicho que también se podía hacer preposición más sustantivo, por eso. Claro, no, no, no. Ten en cuenta que es sustantivo más preposición o preposición, sustantivo más preposición, porque si no se les va a confundir, ¿estamos? Pero no, ten Bueno, en cuenta que de vuelo ahí en ese caso es un grupo preposicional. ¿Estamos? bueno, dale, gracias. Perfecto. Muy bien. A ver, muchos tenían muy bien, no sé cómo decirte si isolina, ¿no?
Prisca mejor. Prisca, bien, Prisca, muy bien, ¿sí? Gracias. Ahora, después ustedes tenían un texto, ¿sí? Ese de voy por mi hijo ya lo van a ver en clase y se van a poner a discutir y hasta van a pelear, creo. No, mentira. Pero bueno, a ver, después ustedes tienen un texto en donde tienen marcado grupos preposicionales y ustedes tienen que marcar a qué palabra modifica ese grupo preposicional, ¿sí? Ustedes tienen que ver si están modificando un verbo, a un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, etcétera, ¿sí? Y muchos se asustaron porque pensaban que ese ejercicio se los iban a tomar tal cual en el examen. No, chicos, no les suelen tomar este ejercicio. ¿Por qué? Porque es mucho tiempo. Lo que sí ustedes tienen que tratar de identificar es cómo están conformados esos grupos preposicionales y a qué palabras están modificando directamente. Ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan leyendo el texto y ahí lo único que tienen que hacer es poner la palabra modificada, el grupo preposicional que la está modificando, y en el caso de ser un modificador de sustantivo, adjetivo o adverbio, marcan con una cruz. Pero en el caso de ser complemento de verbo, ahí sí tienen que poner si es simple o complejo. Va a ser simple cuando esté modificando a quién. A un solo verbo. Y va a ser complejo cuando esté modificando a dos o más verbos. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, Agus. Bien, perfecto. Ahora bien, también hay algunos, yo se lo digo así porque varios profes lo dijeron así, pero yo les recomiendo que a esto lo marquen y vean bien. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de simple o complejo, en términos de sintaxis, no hablo de núcleos, porque para eso existe el simple y compuesto, sino que como simple y complejo, yo estoy hablando de si tiene o no modificadores o de si tiene o no complementos. En todo caso, lo que ustedes deberían tener en cuenta es que quizás ese simple y complejo haga redundancia al grupo preposicional. ¿Y cuándo un grupo preposicional es simple y cuándo un grupo preposicional es complejo? Va a ser simple cuando tenga una sola preposición o una sola contracción. Va a ser complejo cuando tenga dos o más preposiciones o dos o más contracciones. Les doy un ejemplo. Durante largos años es simple. ¿Por qué? Porque tiene una sola preposición que es durante. Ahora, si yo les digo, con todas sus armas y con la lanza clavada contra su tienda, ahí tenemos dos preposiciones, que es con y con. Entonces ahí sería complejo. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Se lo toman, ¿eh? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, eso anótenlo porque se lo toman. Y no está en ninguna parte del libro. Bien, ahora, el ejercicio número 6. Vamos a corregir el ejercicio número 6. Donde dice que subrayen las preposiciones con una línea y las locuciones con dos líneas. ¿Qué pusieron ahí? ¿Querés que lo haga yo, Agus? Dale, dale. Bueno. Con dos líneas, la preposición, locuciones preposicionales de acuerdo con y acerca de en la primera oración. Bien, de acuerdo con es una locución, acerca de es otra locución. Muy bien. En la segunda oración también solo hay locuciones preposicionales, que una es junto a y la otra es Bien. detrás de. Perfecto, muy bien. En la tercera, Acá hay la primera que es durante, es una preposición, y frente a es una locución preposicional. bien. A ver, para que Agustina ahí quiera hacer la cuarta. A ver, Agus. Dale. Hola, ¿Yo? ¿se me escucha? Ah, Sí, se te escucha bien, Agus. Se te escucha bien. Bueno, No, Agustín. Dale, Agus. A ver, se defendió a fuerza de argumento y de ingenio. ¿Qué pusiste ahí? a fuerza de subrayé con dos líneas y de subrayé con una. Perfecto, Agus. ¿Querés hacer el resto? ¿Me ayudas? Sí, yo te ayudo. A ver, Dale. mediante un engaño consiguió lo que quería. ¿Qué te parece que hay ahí? Ahí solamente subrayé mediante con una. Bien, perfecto, es una locución. Después no tenemos, No, perdón, es una no preposición, ahí encontré. tenemos Claro. locuciones. Muy bien, Bueno, perfecto. A después ver, puse en la alrededor de casa. siguiente, subrayé con dos líneas alrededor de y con una sola línea de.
al final. Muy bien, muy bien, Agus, muy bien. ¿Y la última? Y en la última, a través de, con dos líneas. A través de, muy bien, es lo único que hay, ¿sí? Una Ah, bueno, locución. Perfecto, muy bien, dale. muy bien, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver el tema de las conjunciones. ¿Les parece? ¿Quedó alguna duda con respecto al grupo preposicional? Por mi lado no. Nadie tiene dudas con respecto al grupo preposicional, entonces, ¿no? Esto se lo toman, ¿eh? No es algo que no se lo tomen. Así que si quedó alguna duda, me lo pueden decir ahora. Si no, proseguimos con las actividades. ¿No? Perfecto. Bueno, qué chicos aplicados. A ver, ahora vamos a ver la conjunción. Dale, dale, Carla, me parece perfecto. A ver, la conjunción, ¿sí? La conjunción habíamos dicho que como la preposición no van a funcionar por sí solas y tampoco tienen un significado pleno en sí misma, es decir, completo. Por lo tanto, van a tener diferentes relaciones con respecto a lo que enlacen entre sí. ¿Y cuáles pueden ser la clasificación semántica de la conjunción? Puede ser de tres maneras: copulativas, disyuntivas o adversativas. Yo voy a tener una clasificación semántica copulativa cuando esté uniendo elementos. ¿Cuáles son las tres conjunciones copulativas? I, e o ni. Y ojo, ese e claramente se va a utilizar cuando la otra palabra que esté al lado empiece con una i. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, compré bananas y higo. No, voy a decir, compré bananas e higos. ¿Estamos? Por eso se usa el e. Las disyuntivas es cuando nosotros nos hacen elegir entre una cosa o la otra. ¿Cuáles son las conjunciones que siempre se usan? O, u. ¿Estamos? La u claramente también cuando la otra palabra empieza en con o, ¿sí? No se puede decir, no sé, jirafa o oso. No, se dice jirafa u oso. ¿Estamos? Y después, el tipo de conjunción adversativa es el que nos hace oponer, contrariedad, ¿sí? ¿Cuáles son? El pero, el más sin tilde, porque el más con tilde vamos a ver que significa otra cosa, el si no, el sin embargo, el no obstante, el sino que, etcétera, ¿sí? Ahora bien, morfológicamente las conjunciones son invariables. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen accidentes gramaticales con respecto a los morfológicos. Y al no tener accidentes morfológicos, no tienen género, ni número, ni nada, ¿sí? Ahora, sintácticamente, las conjunciones van a ser nexos coordinantes. ¿Y para qué sirven esos nexos coordinantes? Para unir oraciones coordinadas. ¿Dónde las vamos a ver en las oraciones coordinadas? En la unidad número 5, cuando veamos oraciones compuestas y oraciones simples, ¿sí? Pero ustedes recuerden que la función sintáctica de la conjunción es la de ser nexo coordinante. Por lo tanto, si les piden completar con algún nexo coordinante, ustedes tienen que completar con alguna conjunción. Ahora bien, teniendo en cuenta esto explicado, nosotros debemos saber que la conjunción sintácticamente puede unir a palabras, a grupos o a oraciones. Cuando uno palabras van a ser vocablos solos, por ejemplo, blanco y negro. Cuando uno grupos van a ser dos o más palabras sin, por ejemplo, el gato y el perro, ¿sí? Y cuando uno oraciones van a ser dos o más palabras, cada una con verbo. Por ejemplo, el perro comió y el gato durmió. Estoy uniendo dos oraciones distintas. ¿Se entendió eso? Eso se lo toman. ¿Se entendió? Se entendió perfecto. ¿Sí? ¿Me puedes Bien. explicar Ahora lo que sí. une la palabra? Sí. Bien. Cuando yo uno la palabra, lo hago a través del nexo coordinante o bien de la conjunción, ¿sí? Esta conjunción va a unir palabras solas cuando sean vocablos solo. Vocablo es lo mismo que palabras, ¿sí? Es un sinónimo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Por ejemplo, perro y gato. Ahí estoy uniendo dos palabras distintas, perro y gato. Ahora, cuando uno grupos, estoy uniendo dos o más palabras sin verbo. Por ejemplo, el perro y el gato. ¿Se entiende?
Sí. Y cuando uno, oraciones, estoy poniendo 2 o más palabras con verbo cada una. El perro comió y el gato durmió. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto, Prisca. No, de nada. Bien, ahora, ¿quién se anima entonces a hacer las actividades de conjunción? Y hace la actividad número 3, que nos dice que ustedes ahí tienen que subrayar y clasificar semánticamente las diferentes conjunciones y luego poner si están uniendo palabras, grupos u oraciones. Yo les hago la primera para ver si alguien se anima, ¿sí? A ver. La primera dice, se pelean como perro y gato, pero no pueden dejar de vivir juntos. Ahí tenemos dos conjunciones, el i y el pero. El i está uniendo, el i que es, digamos, copulativa, está uniendo perro y gato, por lo tanto está uniendo palabras. Pero el pero, que es adversativa, está uniendo oraciones, porque une la oración, se pelean como perro y gato, y no pueden dejar de vivir juntos, ¿se entiende? Entonces ahí ustedes tenían que poner perro y gato, ese i copulativo ponen que une palabras. Y el pero, que es adversativo, pone que unen oraciones. ¿Se entendió? Agus, ahí, pero actuaría como un nexo coordinante. Sí, está uniendo 2 oraciones compuestas, exactamente. Ah, Eso es una oración compuesta. ¿Sí? sí, sí, Bien, perfecto. A ver, ¿alguien que se anime a hacer la 2, la 3, 4, 5, 6 hasta la 10? yo las hice. Vamos, Delen, anímense. Bueno, dale, Agus, dale. Dice, los científicos aislaron el bacilo e investigaron su virulencia. Esa la puse como copulativa y en oraciones. Bien, bien, muy bien, dale, proseguí. Amaneció cálido, pero nublado. Sin embargo, iremos a las sierras. Pero la puse como adversativa y sin embargo también. Y está uniendo palabras y oraciones. Bien, el pero une palabras y el sin embargo une oraciones. Muy bien. Cumpleaños mi vecinito, no sabemos si 11 o 12. Esa la puse como disyuntiva y está uniendo palabras. Bien, 11 o 12, perfecto. ¿La 5? Volvé pronto u otros ocuparán tu lugar. Lo puse como adversativa y en oraciones. Bien, eso es disyuntiva, o u, ¿sí? Te hace elegir, ¿sí? Es disyuntiva y une oraciones, ¿sí? Ah, cierto. Con este calorcito han brotado los lirios, las dalias y las azucenas. Lo puse como copulativa y en grupos. Bien, une grupos, ¿por qué? Porque estoy uniendo las dalias, las es un determinante, dalia es sustantivo, y es el nexo copulativo, las azucenas, las determinantes, azucenas, núcleos, ¿sí? Muy bien. Entonces eso estoy uniendo grupos. Ahora la 7. El aire suave y el perfume de las flores anticipan la primavera. Y lo puse como copulativo y en grupos. Bien, está uniendo el aire suave y el perfume de las flores. Son 2 grupos distintos. Fíjense que no tienen verbo, ¿sí? Te faltó el 7. ¿Qué preferís, un vaso de vino o una gaseosa? Ah, ese lo puse como disyuntiva y lo puse en grupos. Bien, une un vaso de vino o una gaseosa. Fíjense que no tiene verbo, por eso une grupos, ¿sí? Lo mismo que la 8. Una es el aire Sí. suave, no tiene verbo. El perfume de las flores tampoco tiene verbo, ¿sí? Muy bien. La 9, ¿qué une? Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Lo puse como copulativas y puse que unía oraciones. Muy bien, está uniendo ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. ¿Sí? Muy bien, ese ni. Muy bien. ¿Y el 10? No es tímido, sino cobarde. Lo puse en adversativa y que unía palabras. Bien, está uniendo tímido y cobarde. Perfecto, Agus. Muy bien, ¿sí? Ahora, alguien que se anima a hacer el texto número 2, ustedes tenían que elegir la serie que está al costadito, que fuera bien, digamos, y que tuviera coherencia dentro del texto ese, el hombre se acuesta temprano. Yo lo hice. Dale, Prisca, a ver.
El hombre se acuesta temprano, pero no puede conciliar el sueño. Da vuelta en la cama, se enreda entre la sábana, enciende un cigarrillo y lee un poco. Vuelve a apagar la luz, pero no puede dormirse. A las 3 de la madrugada se levanta, despierta a un amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le sugiere que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco, o que tome una taza de tila y apague la luz. Hace todo esto, sin embargo, no logra dormir. Se levanta de nuevo. Muy bien, muy Puse bien, muy bien. pero y Bien, que bien. o y sin embargo. Muy bien, perfecto, está perfecto. Ahora, Prisca, ¿qué pusiste en el cuadrito de coordinantes y subordinantes? Copulativas puse la I, disyuntivas puse la O, aversativas pero y que, y subordinantes No, sin embargo. no. Adversativas, pero y sin embargo, y en subordinantes es el qué. ¿Por qué es en subordinantes el qué? Porque el qué justamente es un pronombre relativo que se utiliza, ¿sí? El que es un pronombre relativo que se utiliza para encabezar a las oraciones de relativo. ¿Estamos? Sí. Así que el que va a ir en la subordinante. Ya lo vamos a ver cuando veamos sustantivos. Bueno, chicos, vamos a hacer hasta acá. ¿Por qué? Porque si les empiezo explicando sustantivo, no voy a poder llegar para las 7, ¿sí? Entonces, la semana que viene, yo les voy a pasar el horario el día lunes seguramente. Capaz que hagamos miércoles y viernes. Vamos a ver qué días no son los de inglés para no coincidir con esos los de inglés, para que puedan participar a aquellos también que van a estudiar inglés. Y lo vamos a hacer por la mañana, recuerden, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer 2 horitas o al menos 1 horita y media, ¿sí? Eh, claro, por eso. No, digo los grupos de estudio que nosotros hacemos, ¿sí? No me acuerdo bien qué días son, pero bueno, yo voy a ver Tengo bien. entendido, perdón, Agus, Sí, Agus. tengo entendido que hoy en inglés fue la última clase del grupo de apoyo, que explicaron la unidad 5 y la 6 de gramática y no, y dijeron que eran todos, o sea, eran 5 unidades, 6 unidades. Ah, bien, 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 bien. Igual, Sí, por sí, las sí, dudas las clases de pregunta, pero inglés están la semana que viene, no hay drama. Bien, dale, yo voy a preguntar bien para saber, para saber. Pero no hay drama, yo la semana que viene me organizo en un horario en el que puedan ir a cursar por la mañana y también cursar por la tarde. De última podemos hacer, si quieren, el grupo de estudio de 12 a 2 o de 12 a 1, que es el horario que más o menos no van a tener clases, ¿sí? Ya vamos a organizar bien, así pueden participar, no se preocupen, ¿sí? Pero bueno, espero que les haya servido el grupo. Yo les voy a estar pasando el link ahora a los chicos para que la puedan subir a la grabación directamente a, al canal de YouTube. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben mi número. La semana que viene terminaríamos unidad número 2 en una de las clases y en la otra empezaríamos unidad número 3. ¿Estamos? Así que no se preocupen, ¿sí? Cualquier duda que tengan me pueden consultar. Y bueno, quedamos a disposición por cualquier consulta. ¿Estamos? De nada. Éxitos a todos. Nos vemos la semana que viene. Suerte.